Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Analistas y observadores y prestigiosas publicaciones británicas, tales como la BBC, sostienen que un Brexit duro puede desatar el caos comercial en Reino Unido en apenas 2 semanas. A falta de 80 días para la fecha del Brexit, la falta de preparación del Reino Unido para una salida caótica está causando graves preocupaciones en el gobierno y entre los transportistas del país. De acuerdo a diversas estimaciones del Tesoro británico, la falta de agentes de aduanas y la escasa preparación de las empresas importadoras amenaza con colapsar la frontera con Francia en cuestión de 2 o 3 semanas tras el llamado Día D. En un documento revelado recientemente por la BBC, la agencia tributaria británica calcula que en el peor caso más razonable, si hay una salida caótica y Francia cumple con sus obligaciones de imponer controles aduaneros a las exportaciones británicas, hasta 5.000 camiones podrían quedarse varados cada día en el lado inglés del Eurotúnel que une los puertos de Dover en el Reino Unido con Calais en Francia. Dover cuenta con espacio de parqueos para unos 6.000 camiones, por lo que el espacio podría colapsar en cuestión de días y empezar a atascar las carreteras de las zonas y entaponarlas. En los primeros momentos, Reino Unido no prevé imponer controles a las importaciones europeas, básicamente dejándoles pasar sin comprobar su contenido siempre que cumplan con los papeleos básicos. Así, las afectadas serían las exportaciones británicas, no las europeas, que seguirían entrando en Dover sin grandes obstáculos. El objetivo británico es evitar una escasez de alimentos o medicinas provenientes del continente europeo que pudieran provocar un caos tras la salida. El problema es que todos los camiones que entran en Inglaterra cargan productos británicos para llevar de vuelta al continente después, para rentabilizar el viaje de vuelta. Y los atascos en el carril de salida del Reino Unido podrían llevar a muchas empresas transportistas a tener que elegir entre perder días de tiempo en los tapones de Dover o todo el viaje de vuelta, regresando vacíos a Francia. A eso se suma el hecho de que un 70% de las empresas que exportan a la Unión Europea todavía no se han registrado para recibir un número de identificación de operador económico, EORI por sus siglas en inglés. De acuerdo a los datos de la agencia tributaria británica, solo unos 70.000 exportadores han tramitado el primero de los pasos para poder seguir comerciando con el continente tras el Brexit, de un total de 240.000 empresas afectadas. Las empresas que sí han tramitado el EORI suponen un 66% de las exportaciones totales. En respuesta, el gobierno ha anunciado una inversión de 100 millones de libras como parte de un bloque de 2.300 millones para hacer una campaña informativa en los próximos meses ante la falta de preparación. En el último mes, apenas 1.000 negocios más han tramitado este número de los 170.000 restantes. El Tesoro británico añadió, para tranquilizar, que las empresas que sí han tramitado el papeleo suponen un 66% de las exportaciones totales. Sin embargo, otro problema amenaza con paralizar el papeleo. De acuerdo a diferentes publicaciones, las estimaciones del Tesoro es que las declaraciones de las exportaciones se pueden multiplicar por 4, de 50 a 200 millones por año. Para gestionarlas apenas hay 2.000 agentes aduaneros.
apenas un 10% de lo necesario de acuerdo al Daily Telegraph, citando fuentes de la industria transportista británica. La escasez de especialistas, en su mayoría ya trabajando para los gigantes comerciales, puede obligar a muchas pequeñas y medianas empresas a tener que hacer los trámites ellas solas, un trabajo para el que muchas no están preparadas. Y la ayuda del gobierno, de acuerdo a la Asociación de Transportistas Británicos, asciende a 750 libras, equivalentes apenas a 2 horas de clases sobre cómo gestionar todos los trámites a los que tendrán que hacer frente. El riesgo es que cuando se empiecen a agotar los inventarios de alimentos, medicinas y materias primas industriales en 1 o 2 semanas, los embotellamientos infinitos en las aduanas de Dover y Calais empiecen a hacer mella en Reino Unido, provocando escasez de bienes de primera necesidad y la paralización de grandes empresas como las automotrices que necesitan recibir materiales a tiempo. La industria farmacéutica entiende que hasta un 20% de retrasos podría suponer una disrupción importante para la sociedad, de acuerdo a diferentes fuentes. Con este panorama, la creciente posibilidad de que haya elecciones en noviembre toma un matiz distinto. Sería increíble ver a un primer ministro lanzarse a las urnas con escasez de alimentos y medicinas, colas gigantescas de camiones en las autopistas de Kent, industrias paralizadas por falta de materias primas y empresas exportadoras al borde de la quiebra. La respuesta en menos de 80 días. En tal sentido, Reino Unido parece encaminarse a una crisis constitucional con cada día que pasa. Después de que el asesor especial del gobierno para el Brexit, Dominic Cummings, asegurara que ya no se puede evitar una salida sin acuerdo, la oposición pro-europea ha respondido con una alternativa: crear un gobierno de emergencia liderado por una figura de consenso con el único objetivo de sacar a Boris Johnson de Downing Street en los días clave y pedir una nueva prórroga a la Unión Europea. Desde que Boris Johnson perdiera un diputado clave en las elecciones de Gales frente a los europeístas liberaldemócratas, los rumores no han parado de crecer. En la práctica, el gobierno ya no tiene una mayoría suficiente para frenar una moción de censura y el único obstáculo es poner de acuerdo a la variada bancada opositora con los reverdes conservadores dispuestos a abandonar a su partido o, como mínimo, a abstenerse. La posibilidad fue confirmada por el diputado europeísta Dominic Grave. En declaraciones a Sky News, el ex fiscal general criticó a Dominic Cummings por no haber entendido la Constitución británica que permite formar un gobierno alternativo en las 2 semanas después de una moción de censura antes de que se convoquen elecciones automáticamente. Y para dirigir ese hipotético ejecutivo de emergencia, expresó: hay figuras en el Partido Laborista y en los liberaldemócratas que han ocupado altos cargos y que serían adaptables para todas las partes, aunque se resistió a dar nombres. Sin embargo, diferentes fuentes, tanto en los periódicos y fuentes especializadas, señalan como los candidatos más comentados al portavoz laborista para el Brexit, Keir Starmer, la ex ministra de Trabajo Yvette Cooper, la ex portavoz parlamentaria laborista y diputada en activo con más antigüedad Harriet Harman y el ex ministro de Agricultura Tyler Benn. Aunque tampoco se descartan figuras conservadoras como el ex ministro de Hacienda Ken Clarke o el ex vicepresidente ministro Oliver Letwin, así como la única diputada del Partido Verde, Caroline Lucas. Uno de los problemas para esta fórmula es la resistencia que podría haber entre miembros de los numerosos partidos que se tienen que poner de acuerdo, como mínimo 7, de un extremo del arco parlamentario al otro para apoyar a un candidato de consenso,
aunque las conversaciones para acercar posturas siguen adelante ante la amenaza creciente de una salida sin acuerdo. En las últimas semanas, el exministro de Hacienda de Theresa May, Philip Hammond, erigido en cabecilla de los rebeldes pro-europeos Tories, se ha reunido con el portavoz económico laborista John McDonnell, aliado clave del líder de su partido Jeremy Corbyn, para debatir las posibilidades. McDonnell ha expresado que los laboristas apoyarían la búsqueda de una figura de consenso para liderar un gobierno de emergencia, lo que indica que no insistirán en postular a Jeremy Corbyn, un candidato rechazado por casi todos los demás grupos. El segundo problema es la falta de concreción de la ley que regula las mociones de censura aprobada en 2011. En su texto, se dan 14 días a los partidos para buscar a un primer ministro alternativo que reemplace al que acaba de ser derrotado, aunque no se indica cómo. Sus autores explicaron a los diputados que su intención era dejar la puerta abierta a la política para resolver esa pregunta sin dar unas instrucciones específicas para ellos. El temor de los expertos británicos es que la reina se vea obligada a entrar en la política y cesara a su primer ministro, lo que no ha ocurrido en casi 200 años. De manera que la incertidumbre sigue de manera creciente en el Reino Unido. Ya esta crisis del Brexit se ha llevado a David Cameron, se ha llevado a Theresa May, y la entrada de Boris Johnson ha sido una entrada que parece, luego de la pérdida de su diputado en Gales, que va hacia un camino muy incierto y es posible que pueda ser sucedido por un nuevo primer ministro, tal como hemos explicado. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.